Había pasado toda la mañana aplicando mi maquillaje con cuidado, no para impresionar a nadie, sino para ocultar el agotamiento en mis ojos. Estaba embarazada de 6 meses, y cada movimiento venía acompañado de incomodidad, pero no quería perderme la boda de mi cuñado Alejandro, no solo porque era familia, sino porque una parte de mí todavía esperaba que Mateo, mi esposo, me viera de nuevo como la mujer a quien una vez prometió amar, no como una carga. Pero cuando se lo conté a mi madre por teléfono, su expresión se transformó en piedra. Lo supe por el silencio que siguió a mis palabras, ese tipo de silencio que precede a una tormenta. «Un jardín», escupió la palabra como si estuviera sucia. «Eso es para gente que no puede permitirse lugares de verdad. Te estás avergonzando a ti misma y a mí». Mi padre se mantuvo callado, como siempre, dejando que sus palabras me aplastaran. Escuché las risitas de mis hermanas, Elena y Carmen, al fondo. Ninguna ofreció apoyo. «Mamá, es lo que queremos. Algo íntimo, personal». «¿Personal? ¿Sabes lo que dirán las hermanas de tu padre? ¿Y tus primas que se casaron en la catedral? La gente va a pensar que estás embarazada y por eso lo hacéis a escondidas». Era inútil explicarle que no era a escondidas, que simplemente queríamos algo diferente. Para mi madre, diferente siempre había sido sinónimo de incorrecto. Su obsesión por el qué dirán había marcado toda mi infancia en nuestro pequeño pueblo, donde las apariencias importaban más que la felicidad. Si no es en la iglesia de San Miguel y con un banquete en Los Olivos, no cuentes con nosotros, sentenció. Los Olivos era el restaurante más caro de la zona, donde se casaban todas las familias respetables. «Mamá, por favor», supliqué, odiando el temblor en mi voz. «Ya está decidido, Lucía. O lo haces como Dios manda, o búscate a otra familia para que te acompañe». Al final de la llamada, supe que no vendrían. Ni uno solo de ellos. 4 hermanos, padres, tíos, primos, nadie. Lloré en el pecho de Mateo esa noche. Él me sostuvo sin hablar, simplemente dejando que el silencio absorbiera mi vergüenza. Durante días, esperé que alguien cambiara de opinión, que llamara, que ofreciera aunque fuera un mensaje amable. Pero mi teléfono permaneció en silencio, y mi corazón lentamente se endureció en ese silencio. Mateo me encontró en el balcón de nuestro pequeño piso en Barcelona, mirando a la nada. «¿Y si lo posponemos?», susurré. «Quizás en unos meses». Él se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. Tenía esas manos de artesano, ásperas y honestas. Mateo trabajaba restaurando muebles antiguos, un oficio que mi familia también despreciaba por considerarlo de pobres, a pesar de que su taller era respetado en toda la ciudad. «Lucía, mírame», dijo suavemente. «¿Tú quieres casarte conmigo?» «Más que nada en el mundo», respondí sin dudar. «¿Y quieres hacerlo en un jardín, con los pies descalzos y flores en el pelo?» Asentí, sintiendo las lágrimas acumularse nuevamente. «Entonces lo haremos exactamente así. Tu familia puede venir o no, pero nosotros vamos a celebrar nuestro amor como queremos». Esa noche llamé a mi mejor amiga, Sofía, quien se indignó tanto que me hizo reír por primera vez en días. «¡Que se vayan a la mierda!», exclamó. «Haremos la boda más bonita que hayan visto nunca, y cuando las fotos salgan en Instagram, se morirán de envidia». Los días siguientes fueron una montaña rusa. A veces me sentía valiente y decidida. Otras, me hundía pensando en la silla vacía donde debería estar mi padre para llevarme al altar. Una tarde, mi hermana pequeña, Marta, me llamó a escondidas. «Lo siento, Lucía», dijo en voz baja. «Yo quiero ir, pero mamá dice que nos desheredará si alguno va». «¿Desheredar qué, Marta? ¿El juego de porcelana vieja y la casa que se cae a pedazos?». Intenté bromear, pero el dolor era evidente en mi voz. «Te mandaré un regalo. No podrá impedírmelo». Fue el único gesto de mi familia en todos esos meses. Cada día que pasaba, sentía cómo se abría una grieta entre mi pasado y mi futuro, entre la Lucía que buscaba aprobación y la que estaba aprendiendo a vivir sin ella. Una semana antes de la boda, recibí un mensaje de mi tía Dolores, la hermana rebelde de mi padre que vivía en América desde hacía años. «Tu abuela se casó en un campo de almendros contra la voluntad de todos», escribió. «La vida es demasiado corta para vivirla complaciendo a otros. Estaré allí». Esa noche,
abrazada a Mateo mientras veíamos una película que ninguno de los dos seguía realmente. Tomé una decisión. No pospondríamos nada. No cambiaríamos nuestros planes. La ausencia de mi familia dolería, sí, pero ya no permitiría que ese dolor dirigiera mi vida. Vamos a hacerlo, le dije a Mateo, interrumpiendo la película. Exactamente como lo soñamos. Él sonrió, con esa sonrisa que me había enamorado 5 años atrás en aquella exposición de arte donde nos conocimos. Me besó la frente y susurró, nunca lo dudé. Y así, con el corazón dividido entre la tristeza y la determinación, comenzamos los preparativos finales para nuestra boda en el jardín. Una boda sin la bendición familiar, pero con todo el amor que habíamos construido juntos. Decidimos no posponer nada. El jardín detrás de la casa de campo de Isabel, la tía de Mateo, era pequeño pero mágico, con lavanda floreciendo y yedra trepando por las viejas piedras. La casa estaba en un pueblecito de la Costa Brava, lejos del bullicio de Barcelona, donde el mar se escuchaba como un susurro constante. Nuestros amigos más cercanos nos ayudaron a decorar, colgando farolillos caseros y doblando grullas de papel. No hubo smoking ni paredes de flores, solo sinceridad. Sofía y las chicas de la universidad habían venido 2 días antes para ayudar con todo. Carlos, el mejor amigo de Mateo desde la escuela primaria, trajo su furgoneta llena de mesas y sillas prestadas de su restaurante. La tarde anterior, mientras colgábamos las últimas luces, mi tía Dolores apareció con su maleta, directa desde el aeropuerto. Seguía siendo esa mujer imponente que recordaba de mi infancia, con su pelo canoso recogido en un moño despeinado y esos ojos que parecían saberlo todo. «Mírate», exclamó, abrazándome tan fuerte que casi me quedé sin aire. «Eres la viva imagen de tu abuela Carmela». Esa noche, sentados en la terraza bajo las estrellas, mi tía me contó historias de mi abuela que nunca había escuchado, cómo se escapó con mi abuelo durante la posguerra, cómo plantó cara a toda la familia por amor. «Tu madre lo ha olvidado», dijo Dolores, «pero viene de una larga línea de mujeres valientes. Y tú, mi niña, eres una de ellas». Me dormí con esas palabras arrullándome, en la pequeña habitación que Isabel había preparado para mí. Mateo dormía en otra parte de la casa, insistiendo en mantener la tradición de no vernos antes de la ceremonia. La mañana de la boda amaneció clara y perfecta. El cielo era de ese azul intenso que solo se ve en el Mediterráneo. Me desperté temprano, con el canto de los pájaros y un nudo de nervios y emoción en el estómago. Sofía entró con café y tostadas. «Es el día, novia», dijo, sentándose a los pies de mi cama. «¿Cómo estás? ¿Nerviosa? ¿Feliz? ¿Triste?» Todo a la vez. No necesité explicar más. Sofía había estado ahí durante todo el proceso. Había visto mis lágrimas y mi determinación. Me abrazó en silencio y luego dijo, «Pues venga, que hay mucho que hacer y poco tiempo». Las horas siguientes fueron un torbellino. Marisa, una amiga que trabajaba como peluquera, vino a peinarme. Optamos por algo sencillo. El pelo suelto con pequeñas flores blancas entrelazadas. Mi vestido, cosido a mano por la madre de Sofía, era de un blanco roto, sencillo pero hermoso, con un ligero toque bohemio, que combinaba perfectamente con la boda que habíamos imaginado. A medida que se acercaba la hora, los invitados comenzaron a llegar. No eran muchos, apenas 30 personas, pero cada rostro que veía por la ventana me recordaba que estaba rodeada de amor verdadero, gente que había venido no por obligación o apariencia, sino porque realmente querían compartir este momento con nosotros. La ceremonia estaba prevista para las 6, cuando la luz dorada del atardecer bañaría el jardín. A las 5:30, mientras Sofía me ayudaba con los últimos detalles, alguien llamó suavemente a la puerta. Era Dolores. «Tengo algo para ti», dijo, entrando con una pequeña caja de madera. Era de tu abuela. Dentro había una fina pulsera de plata con pequeñas perlas. Nada ostentoso, pero infinitamente valioso. La llevó el día de su boda, continuó mi tía, y ahora es tuya. Mientras me ponía la pulsera, sentí una conexión con esa abuela rebelde que apenas recordaba. Quizás no tenía a mis padres ni a mis hermanos, pero llevaba conmigo una herencia de valentía que nadie podía quitarme. A las 6 en punto, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo, comencé mi camino hacia Mateo.
No hubo marcha nupcial tradicional, sino la suave melodía de una guitarra tocada por Javier, un amigo músico. Caminé descalza sobre la hierba fresca, sintiendo cada paso como una declaración de independencia y amor. Y entonces vi a Mateo esperándome bajo un arco de flores silvestres. Sus ojos se llenaron de lágrimas, de esas que no son llamativas ni performativas, sino crudas y sagradas. Mi vestido captaba la luz dorada del atardecer perfectamente. No era de diseñador, pero se sentía como mío, como la verdad envuelta en tela. La jueza de paz, una mujer de mediana edad con ojos amables, nos sonrió mientras tomábamos nuestras posiciones. A mi lado, Sofía sostenía un pequeño ramo de lavanda y romero. Al lado de Mateo, Carlos lo miraba con orgullo fraternal. Escribimos nuestros propios votos. Los míos hablaban de lealtad cuando nadie está mirando. Los suyos hablaban de elegirnos cada mañana, sin importar las tormentas. Lucía, comenzó Mateo, con voz temblorosa pero segura. Prometo construir contigo un hogar que no esté hecho de paredes y techos, sino de momentos. Prometo recordarte quién eres cuando lo olvides y dejarte recordarme quién soy cuando me pierda. No te prometo una vida sin dolor, pero sí estar ahí para sostenerte en él. Cuando llegó mi turno, respiré profundo, mirando a los ojos del hombre que había permanecido firme a mi lado a través de todo. Mateo, te elijo hoy sabiendo exactamente quién eres. Prometo amarte no solo por lo que eres, sino por lo que me haces ser cuando estoy contigo. Prometo construir con paciencia, perdonar con gratitud y caminar juntos incluso cuando el camino no esté claro. Te elijo a ti, una y otra vez. Cuando nos besamos, los invitados vitorearon y alguien gritó: ¡Esto es amor! La tía Isabel había estado grabando todo en video, sin que nos diéramos cuenta. No le dimos mucha importancia en ese momento. La celebración que siguió fue íntima y alegre. Mesas dispuestas en el jardín bajo las luces de colores, platos sencillos pero deliciosos preparados por Carlos y sus compañeros del restaurante. Vino local, risas, música. No hubo protocolo ni discursos formales, solo historias compartidas y brindis espontáneos. Bailamos nuestro primer baile con La Vie en Rose, sonando desde un pequeño altavoz. Mateo me sostuvo como si fuera lo más precioso del mundo, y por un momento olvidé las sillas vacías donde debería haber estado mi familia. En sus brazos me sentí completa, amada, suficiente. Más tarde, cuando la noche ya había caído y algunos invitados comenzaban a despedirse, me encontré sentada junto a mi tía Dolores, observando a Mateo charlar animadamente con un grupo de amigos. ¿Sabes qué es lo más valiente que has hecho hoy?, me preguntó. ¿Casarme sin mi familia?, aventuré. No, sonrió ella. Lo más valiente ha sido permitirte ser feliz a pesar de su ausencia. Mucha gente nunca aprende a hacer eso. Sus palabras se quedaron conmigo mientras la noche avanzaba. Cuando finalmente Mateo y yo nos retiramos a la pequeña cabaña que Isabel había preparado para nosotros en la parte trasera de la propiedad, me sentí agotada pero en paz. ¿Algún arrepentimiento?, me preguntó Mateo mientras me ayudaba a quitarme las flores del pelo. Ni uno solo, respondí con certeza. Y era verdad. A pesar del dolor, a pesar de las ausencias, había sido exactamente la boda que habíamos soñado. Auténtica, íntima, nuestra. Esa noche, acurrucada junto a mi esposo, qué extraño y maravilloso era usar esa palabra. Pensé en todas las decisiones que nos habían llevado hasta allí, algunas difíciles, otras dolorosas, pero todas nuestras. Y mientras el sueño me vencía, comprendí que este era solo el comienzo de una vida construida con nuestras propias manos, según nuestras propias reglas. 2 semanas después, mi teléfono explotó con notificaciones. El video de nuestra boda, publicado por Isabel en un impulso, se había vuelto viral. Millones de visualizaciones, miles de comentarios. La gente lloraba con nuestros votos, con la simplicidad, la emoción, la honestidad. Lo estaban llamando la boda que sanó Internet. Estaba abrumada. Todo comenzó con un simple mensaje de Sofía. «Lucía, ¿has visto lo que está pasando con el video de tu boda?» Pensé que se refería a algún comentario gracioso de nuestros amigos, pero cuando abrí el enlace que me envió, vi que el contador marcaba más de 1 millón de visualizaciones. «Esto tiene que ser un error»,
le dije a Mateo esa noche, mientras ambos mirábamos incrédulos la pantalla del ordenador. Los comentarios seguían llegando. Esto es lo que debería ser una boda. Me hicieron creer en el amor otra vez. ¿Quién necesita una catedral cuando tienes tanto amor? Isabel llamó para disculparse. Lo compartí pensando que solo lo verían mis amigos, explicó, mortificada. No sé cómo se expandió tanto. No estábamos enfadados con ella, solo confundidos. ¿Por qué nuestra pequeña boda había resonado con tanta gente? Era como si, en un mundo de celebraciones cada vez más extravagantes y menos personales, nuestra sencillez hubiera tocado algo profundo en la gente. Los días siguientes fueron surrealistas. Nos invitaron a entrevistas, podcasts, incluso programas de televisión. El programa matutino Buenos Días España quería que contáramos nuestra historia. Una revista de bodas nos ofreció dinero por un reportaje exclusivo. Rechazamos la mayoría de las ofertas. No queríamos convertir nuestra intimidad en un espectáculo. Extraños enviaban cartas agradeciéndonos por recordarles que el amor no era una actuación. Una chica de Sevilla nos escribió diciendo que nuestro video le había dado el valor para cancelar la ostentosa boda que sus padres estaban planeando y hacer algo más acorde con lo que ella y su novio realmente querían. «Te has convertido en un símbolo», bromeó Mateo una noche mientras cenábamos en nuestro pequeño apartamento, lejos del ruido digital que nos rodeaba. «No quiero ser un símbolo», respondí. «Solo quería casarme contigo». Pero algo extraño estaba pasando. La viralidad del video había creado una especie de movimiento. Hashtags como Fuota boda verdadera y Amor sin postureo inundaban las redes. Gente que ni siquiera conocíamos debatía sobre el significado de nuestras elecciones, sobre lo que representábamos. En medio de todo este caos, recibí un mensaje que me dejó sin aliento. Era de mi madre. Vi el video. Supongo que fue conmovedor. Esas pocas palabras, frías y distantes, contenían tantas capas que me quedé mirando la pantalla durante minutos, sin saber cómo responder. No había disculpa. No había reconocimiento real del daño causado. Solo una concesión a regañadientes de que quizás, solo quizás, no nos habíamos avergonzado tanto como ella había predicho. Luego llegó otro mensaje. Este de mi hermana Elena. Quizás exageramos. ¿Podemos hablar? De repente, las mismas personas que se burlaron de mí por querer algo sencillo, actuaban como si nada hubiera pasado. No sabía cómo sentirme. «No tienes que responderles», dijo Mateo cuando le mostré los mensajes. Estábamos en el pequeño balcón de nuestro piso, compartiendo una botella de vino y la paella que él había preparado. «¿Qué crees que quieren?», pregunté, más a mí misma que a él. «Creo que quieren ser parte de algo que resulta ser más grande de lo que pensaron», respondió después de un momento de reflexión. «O tal vez solo les avergüenza que todo el país esté hablando de una boda a la que se negaron a asistir». Tenía razón, por supuesto. Conocía a mi familia. El qué dirán siempre había sido su brújula moral, y ahora lo que decían era que nuestra boda había sido hermosa, auténtica, inspiradora, justo lo contrario de lo que mi madre había predicho. La ironía no se me escapaba. Habíamos hecho exactamente lo que queríamos, sin su aprobación, y ahora eran ellos quienes parecían estar en el lado equivocado de la historia. Pasé días considerando cómo responder. Parte de mí quería ignorarlos, dejarlos con su arrepentimiento tardío. Otra parte anhelaba una reconciliación, por imperfecta que fuera. Al final, respondí con un simple: «Gracias por el mensaje. Necesito tiempo». Mientras tanto, nuestra vida seguía. Mateo regresó a su taller de restauración, yo a mi trabajo como profesora de primaria. Nuestros alumnos de 8 años estaban mucho más interesados en si les leería otro capítulo de El Principito que en si mi boda se había vuelto viral. Una tarde, después de clase, la directora del colegio me llamó a su despacho. Me preparé para alguna conversación incómoda sobre toda la atención mediática, pero en lugar de eso, me sorprendió con una propuesta. «Estamos pensando en hacer un proyecto especial con los niños sobre diferentes tipos de celebraciones familiares», explicó. «Dado todo lo que ha pasado, ¿te importaría compartir tu experiencia con ellos? Podría ser valioso mostrarles que hay muchas formas de celebrar el amor». Acepté, conmovida por la forma en que algo tan personal se estaba transformando en una oportunidad educativa. Esa misma semana, me senté con mis alumnos en círculo
y les hablé sobre nuestra boda en el jardín, sobre cómo cada familia es diferente, sobre cómo a veces tenemos que tomar decisiones difíciles para ser fieles a nosotros mismos. ¿Pero no estabas triste porque tu mamá no vino?, preguntó Daniela, una niña de grandes ojos curiosos. Sí, estaba triste, respondí honestamente. A veces podemos estar felices por una decisión y tristes por sus consecuencias al mismo tiempo. Fue una de las conversaciones más sinceras y hermosas que había tenido en el aula. Los niños, con su capacidad de ver a través de las complicaciones adultas, entendieron perfectamente. Esa noche, mientras le contaba a Mateo sobre la clase, sonó mi teléfono. Era mi hermano Miguel, el menor de todos nosotros, con quien siempre había tenido una relación especial antes de que la distancia y las expectativas familiares se interpusieran. Lu, soy un idiota, dijo sin preámbulos. Debería haber estado allí. A diferencia de los mensajes calculados de mi madre y Elena, la voz de Miguel temblaba con emoción genuina. Le conté sobre la clase, sobre cómo había explicado a los niños que a veces las familias no entienden nuestras elecciones. Eres mejor persona que todos nosotros, dijo con una risa triste. Mamá está... bueno, ya la conoces. Orgullosa, pero también confundida. El video la descolocó. Toda esa gente diciendo lo hermoso que fue, cuando ella estaba tan segura de que sería un desastre. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Pienso que me perdí uno de los días más importantes en la vida de mi hermana por miedo a mamá, y que eso dice mucho más sobre mí que sobre ti. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana, observando las luces de Barcelona parpadear en la distancia. Mateo me abrazó por detrás, apoyando su barbilla en mi hombro. ¿Estás bien? No lo sé, respondí honestamente. Parte de mí quiere perdonarlos a todos y seguir adelante. Otra parte siente que si lo hago tan fácilmente, nada habrá cambiado realmente. No tiene que ser todo o nada, dijo Mateo. Puedes dejarlos volver a tu vida sin darles el poder que tenían antes. Era un concepto nuevo para mí. La idea de que perdonar no significaba necesariamente volver al mismo patrón disfuncional, que podía establecer mis propios términos para la reconciliación. Esa noche, por primera vez desde que todo este torbellino comenzó, dormí profundamente, sin sueños, como si algo dentro de mí finalmente hubiera encontrado su lugar, incluso en medio de tanto cambio e incertidumbre. Mi madre llamó y dejó un mensaje de voz. Su tono era diferente al habitual, menos autoritario, casi vulnerable. Estaba emocionada. No lo decía en serio. La familia es más importante que el orgullo. Pero no había pensado eso 2 semanas atrás. No había pensado eso cuando me dijo que yo estaba por debajo de ella, que mi amor no valía su tiempo. Ahora, con el mundo observando, recordaba que yo existía. Escuché el mensaje 3 veces, intentando detectar algún indicio de manipulación. Mi madre, Remedios García Vázquez, nunca había sido una mujer que admitiera sus errores fácilmente. En nuestro pequeño pueblo de Albacete, era conocida por su rectitud, por mantener las apariencias a toda costa. Mi padre, un hombre bueno pero débil ante el carácter de mi madre, siempre encontraba más sencillo ceder que confrontar. ¿Qué piensas hacer?, me preguntó Sofía mientras tomábamos café en una terraza del Raval. El sol de marzo calentaba lo suficiente para sentarse fuera, y Barcelona parecía más viva que nunca después del invierno. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere decirles que se vayan al infierno. Otra parte sigue siendo la niña que quiere que su mamá esté orgullosa, completó ella, conociendo demasiado bien mis conflictos familiares después de 15 años de amistad. Esa tarde, mientras corregía exámenes en el salón, recibí otro mensaje, esta vez de mi padre. Era breve y torpe, como él mismo. Tu madre está muy afectada. Todos lo estamos. Te hemos enviado un detalle. El detalle llegó al día siguiente. Un enorme ramo de flores, tan ostentoso que apenas podía sostenerlo con ambos brazos. Rosas rojas, lirios blancos, orquídeas. Nada que yo hubiera elegido jamás. El tipo de arreglo que mi madre consideraría apropiado, el que demostraría a los vecinos que tenían dinero para gastar. La tarjeta simplemente decía: con cariño, tus padres. Dejé las flores en la cocina, mirándolas mientras se marchitaban en su caro jarrón. Mateo me observaba en silencio, esperando.
No tienes que decir que sí, dijo finalmente. No les debes a nadie tu paz. Pero acepté. No porque los hubiera perdonado, sino porque quería enfrentarlos como la mujer en la que me había convertido, no la chica que suplicaba aprobación, sino la novia que encontró alegría sin permiso. Necesitaba que vieran lo que se habían perdido, no lo que habían perdido, sino lo que habían elegido abandonar. Les propuse cenar en nuestro piso el siguiente viernes. La respuesta fue inmediata. Vendrían todos. Mis padres, mis hermanas Elena y Carmen, incluso Miguel, quien ya se había disculpado por teléfono. Era extraño pensar que después de meses de silencio, de repente todos tenían tiempo para mí. Los días previos a la cena fueron tensos. Me encontré limpiando obsesivamente el apartamento, como si todavía necesitara impresionarlos. Mateo me descubrió una noche, a las 2 de la madrugada, puliendo los pocos cubiertos de plata que teníamos, herencia de su abuela. «Lucía», dijo suavemente, quitándome el trapo de las manos, «ven a la cama. Quiero que todo esté perfecto», murmuré. «¿Para qué? ¿Para demostrarles que puedes tener una casa bonita sin su ayuda? ¿O para que te aprueben finalmente?» Su pregunta me dejó sin aliento. Tenía razón, por supuesto. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de nuestra boda, del video, de mi aparente independencia, una parte de mí seguía buscando desesperadamente su validación. La niña que fui, la que se esforzaba por sacar las mejores notas, por vestir correctamente, por no avergonzar nunca a la familia García, seguía ahí, escondida bajo capas de resentimiento y crecimiento. «No lo sé», admití. «Tal vez ambas cosas». «Escúchame», dijo, tomando mi rostro entre sus manos. «Ya eres perfecta, con o sin su aprobación. Lo demostraste el día de nuestra boda. No lo olvides». El viernes llegó demasiado pronto. Preparé una cena sencilla pero deliciosa. Gazpacho andaluz, paella valenciana, la especialidad de Mateo, y tarta de Santiago para el postre. Nada extravagante, pero honesto y hecho con cariño. A las 8 en punto sonó el timbre. Respiré hondo, alisé mi vestido y abrí la puerta. Ahí estaban. Mi madre al frente, con su mejor traje sastre y el pelo recién peinado. Mi padre detrás, incómodo en su traje. Elena y Carmen, idénticas en su forma de evaluarlo todo con la mirada. Y Miguel, el único que parecía genuinamente nervioso. «Lucía, cariño», dijo mi madre, avanzando para besarme en ambas mejillas como si nos hubiéramos visto ayer. Su perfume, demasiado intenso como siempre, me envolvió como una nube asfixiante. Les hice pasar, observando cómo inspeccionaban cada rincón de nuestro modesto piso en Les Jample. No era grande ni lujoso, pero era acogedor y nuestro. Las paredes estaban llenas de fotos y arte que habíamos coleccionado juntos. Los muebles eran una mezcla ecléctica de piezas restauradas por Mateo y hallazgos de mercadillos. Nada combinaba perfectamente, y eso era precisamente lo que amaba de nuestro hogar. Mi madre trajo una botella de vino caro, mi hermana Elena, un pastel comprado en la pastelería más exclusiva de Barcelona, como si intentaran compensar su ausencia con objetos, cuando lo único que yo había querido era su presencia. Mateo salió de la cocina para saludar, limpiándose las manos en el delantal. Siempre había sido amable con mi familia, incluso cuando ellos apenas disimulaban su desdén por su profesión de artesano. «Bienvenidos», dijo, besando a mi madre en la mejilla. Ella se tensó ligeramente, pero sonrió. Durante la primera media hora, la conversación fue superficial y tensa. El tiempo, el tráfico en Barcelona, lo bonito que estaba el piso, a pesar de todo. Nadie mencionaba el elefante en la habitación, su ausencia en nuestra boda, el video viral, los meses de silencio. Fue Miguel quien finalmente rompió la fachada. «Las flores de tu boda eran preciosas», dijo de repente. «Me habría gustado verlas en persona». El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre tosió incómodamente. Elena encontró fascinante el contenido de su copa de vino. «A mí también me habría gustado que las vieras», respondí, mirándole directamente. No había hostilidad en mi voz, solo honestidad. Mi madre intervino rápidamente. «Bueno, ya pasó. Lo importante es que ahora estamos aquí, como una familia. Como una familia». Las palabras resonaron en mi cabeza. ¿Era esto ser una familia? ¿Pretender que no había pasado nada?
¿Barrer el dolor bajo la alfombra en nombre de las apariencias? Sí, ahora estáis aquí, dije lentamente, después de que 3 millones de personas vieran nuestro video y lo llamaran hermoso, después de que media España comentara lo auténtica que fue nuestra boda. Mi madre palideció. Lucía, por favor, no seas rencorosa. Ya te he dicho que lo siento. En realidad no, repliqué con calma. Dijiste que estabas emocional. No es lo mismo que una disculpa. El ambiente se volvió aún más tenso. Mi padre, sorprendentemente, fue quien habló a continuación. Tienes razón, Remedios, dijo, con una firmeza que rara vez mostraba frente a mi madre. No nos comportamos como debíamos. La dejamos sola en el día más importante de su vida. Mi madre lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Mi padre nunca la contradecía en público. Era una regla tácita en nuestra familia. Estábamos equivocados, continuó él. Y sí que te debemos una disculpa. Yo te la debo. Sus palabras, sinceras y directas, me conmovieron más de lo que esperaba. Sentí las lágrimas acumularse, pero me negué a llorar. No esta noche. Esta noche necesitaba ser fuerte. Gracias, papá, dije simplemente. Mi madre parecía debatirse entre la indignación y la vergüenza. Finalmente, con un suspiro dramático, dijo: Supongo que todos cometemos errores, incluso yo. Era lo más cercano a una disculpa que obtendría de ella, y lo sabía. Miguel me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa, un pequeño gesto de complicidad que me recordó al hermano que había sido antes de que las expectaciones familiares nos separaran. Mateo comenzó a servir la paella, aliviando momentáneamente la tensión. La comida siempre había sido un buen puente en mi familia, incluso en los momentos más difíciles. Mientras cenábamos, la conversación fluía un poco más fácilmente. Hablamos del trabajo, de Barcelona, de planes futuros. Evitamos los temas más espinosos, pero por primera vez en años sentí que realmente estábamos escuchándonos unos a otros. No era perfecto, pero era un comienzo. Cuando sirvieron el postre, Elena preguntó casi tímidamente: ¿Podríamos ver más fotos de la boda? ¿El video muestra tan poco? Mateo me miró, preguntándome silenciosamente si estaba bien. Asentí. Sacó nuestro álbum de fotos, un libro artesanal que había encuadernado él mismo con piel suave. Mientras pasábamos las páginas, contando pequeñas anécdotas del día, observé las expresiones de mi familia. Había nostalgia, arrepentimiento, incluso envidia en algunos casos. Se habían perdido algo hermoso por orgullo, y ahora lo sabían. Tu vestido era precioso, comentó Carmen, la más reservada de mis hermanas. ¿Quién lo diseñó? La madre de Sofía lo cosió, respondí. Diseñamos el patrón juntas. Mi madre pareció sorprendida. ¿Sin probártelo en una boutique? ¿Sin asesoras de imagen? Sin nada de eso, confirmé. Solo tela, hilo y cariño. Al final de la noche, cuando se preparaban para irse, mi madre se acercó mientras los demás recogían sus abrigos. No fue como imaginé tu boda, dijo en voz baja. Siempre pensé en la catedral, en un banquete para 200 invitados, en hacerles envidiar a las Martínez lo que podíamos permitirnos. Lo sé, mamá, pero fue hermosa, admitió finalmente. Diferente a todo lo que conozco, pero hermosa a su manera. Era un pequeño reconocimiento, pero significaba mucho viniendo de ella. No borraba el dolor, ni reparaba completamente lo que se había roto, pero era un paso. Cuando cerramos la puerta tras ellos, Mateo me abrazó en silencio. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos que esto no era un final feliz instantáneo, sino el comienzo de algo nuevo. Un terreno desconocido donde tendría que aprender a relacionarme con mi familia en mis propios términos, no en los suyos. Esa noche, acostada junto a Mateo, pensé en lo extraño que era todo. Un vídeo viral había conseguido lo que años de discusiones no pudieron: hacer que mi familia reconsiderara sus valores, al menos momentáneamente. No sabía cuánto duraría, si volverían a sus viejos patrones una vez que la novedad pasara, pero por ahora había una puerta abierta que antes estaba firmemente cerrada, y yo, la niña que siempre había buscado aprobación, ahora tenía el poder de decidir cuánto quería dejarlos entrar. Vinieron vestidos como si fuera misa de domingo. Mi madre trajo vino. Mi hermana Elena cargaba con una sonrisa falsa.
Nos sentamos alrededor de la mesa que había puesto con manos temblorosas. Durante un rato, hablamos de cosas seguras. El tiempo, el video, lo afortunados que éramos. La semana siguiente a aquella primera cena, mi teléfono comenzó a sonar con más frecuencia. Mi madre llamaba para preguntar cómo estaba, para contarme los últimos chismes del pueblo, como si los meses de silencio nunca hubieran existido. Mi padre me envió un mensaje torpe pero sincero sobre lo orgulloso que estaba de mi trabajo como profesora. Incluso mis hermanas empezaron a incluirme en su grupo de WhatsApp familiar, del que había sido excluida desde que anuncié mi boda inapropiada. Era extraño y desconcertante. Por un lado, anhelaba esta reconexión. Por otro, me preguntaba cuánto duraría, cuánto era genuino y cuánto era solo una respuesta a la presión social después de que nuestro video se volviera un fenómeno. Un domingo, mi madre sugirió que fuéramos todos a comer a Casa Leopoldo, uno de los restaurantes más antiguos y respetados del Raval, para celebrar que volvemos a estar unidos, dijo. La forma en que lo planteó, como si la separación hubiera sido un evento natural y no una decisión consciente por su parte, me irritó profundamente. No puedo este domingo, respondí. No era del todo mentira. Había prometido a Sofía ayudarla a pintar su nuevo apartamento. ¿El siguiente entonces? Insistió. Mamá, necesito tiempo, dije finalmente. No podemos simplemente fingir que nada pasó. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Cuando habló de nuevo, su voz tenía ese tono herido que también conocía, el que siempre me hacía sentir culpable. Pensé que querías arreglar las cosas. Quiero, admití. Pero arreglar no es lo mismo que olvidar. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de nuestro piso, observando la vida cotidiana de Barcelona desarrollarse abajo. Turistas con mapas, vecinos paseando perros, vendedores instalando sus puestos en el mercado callejero. La normalidad de todo ello contrastaba con el torbellino emocional que sentía dentro. Mateo me encontró así, perdida en mis pensamientos. Se sentó a mi lado sin decir nada, simplemente ofreciendo su presencia. Finalmente, le conté sobre la llamada. ¿Sabes qué es lo que más me molesta?, dije. Que actúen como si tuvieran derecho a volver a mi vida en sus términos, como si pudieran decidir cuándo y cómo perdonarme a mí. Él asintió, entendiendo perfectamente la inversión que estaba ocurriendo. ¿Y qué quieres hacer? Quiero establecer mis propios términos, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la claridad repentina. Si van a formar parte de mi vida otra vez, será bajo condiciones que me permitan mantener mi dignidad. Esa noche, escribí un largo mensaje a mi familia. Les dije que estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación, pero que necesitábamos hablar abiertamente sobre lo sucedido. Les propuse una cena en nuestro apartamento, no para pretender normalidad, sino para tener la conversación difícil que habíamos estado evitando. Para mi sorpresa, aceptaron. El día de la cena, me sentí extrañamente tranquila. Había pasado tanto tiempo temiendo la desaprobación de mi familia que ahora, habiendo sobrevivido a su rechazo más absoluto, me sentía casi invencible. ¿Qué más podían quitarme que no me hubieran quitado ya? Preparé una cena sencilla pero cuidadosa. Crema de calabaza, pollo al ajillo con patatas y flan casero para el postre. Comida reconfortante, la que mi abuela solía preparar cuando éramos niños y había algún conflicto en casa. El estómago lleno suaviza el corazón, decía siempre. Llegaron puntuales, como era típico en mi madre. Esta vez no hubo regalos ostentosos ni perfumes abrumadores. Parecían casi humildes. Incluso mi madre, con su eterno traje sastre, se veía menos imponente de lo habitual. La cena comenzó con la misma conversación trivial de nuestro encuentro anterior. El clima, el tráfico, los pequeños acontecimientos del pueblo. Pero esta vez yo estaba preparada. Esperé hasta que terminamos el plato principal, cuando todos estábamos satisfechos y con las defensas ligeramente bajadas. Entonces lo dije. No vinisteis porque os avergonzabais de mí. La habitación quedó en silencio. La mano de mi madre se tensó alrededor de su copa. No fue así, susurró, pero lo fue, y les conté todo. Cómo sus palabras resonaron durante la mañana de mi boda, cómo casi cancelé todo por su voz en mi cabeza. Mamá, continué, manteniendo mi voz firme pero no acusatoria. Me dijiste que una boda en un jardín,
Era para gente que no puede permitirse lugares de verdad, que estaba avergonzándome a mí misma y a ti. Mi madre bajó la mirada hacia su plato vacío. Mi padre, sentado a su lado, parecía envejecido y cansado. Y ninguno de vosotros. Miré a mis hermanas. Dijo una palabra en mi defensa, ni una llamada después para ver cómo estaba. Elena fue la primera en hablar. Mamá dijo que era una fase, que volverías rogando ayuda para organizar una boda como Dios manda. ¿Y lo creísteis?, pregunté. Miguel, que había estado inusualmente callado, sacudió la cabeza. Yo no, pero tenía miedo. Siempre he tenido miedo de llevarle la contraria. Era una admisión sorprendente. En nuestra familia, las emociones rara vez se expresaban tan abiertamente. El miedo, especialmente, era algo que nunca se mencionaba. Todos lo hemos tenido, añadió Carmen, para mi sorpresa. De todas mis hermanas, siempre había sido la más alineada con mi madre, la más preocupada por las apariencias. Es agotador vivir así, intentando ser perfectos todo el tiempo. Mi madre levantó la vista, con ojos brillantes por lágrimas contenidas. No estaba segura de si eran lágrimas reales o simplemente otra actuación. Con ella, a veces era difícil distinguir. Lo único que siempre he querido, dijo lentamente, es lo mejor para vosotros, para que no tuvierais que pasar por lo que yo pasé. ¿Y qué fue eso, mamá?, pregunté suavemente. Se quedó en silencio un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, habló. Crecí siendo la hija de la limpiadora del pueblo. Tu abuela trabajaba en las casas de los ricos. ¿Recuerdas? Cada día de mi infancia sentí las miradas de lástima, los susurros cuando pasaba. Juré que mis hijos nunca se sentirían así. Era una parte de su historia que conocía vagamente, pero que nunca habíamos discutido abiertamente. Mi madre, siempre tan orgullosa, tan preocupada por el estatus, había crecido sin ninguno. Pero mamá, dije, convertiste ese miedo en una prisión para todos nosotros, especialmente para ti misma. Asintió lentamente, una admisión silenciosa que nunca pensé ver. Cuando vi el video, continuó, vi algo que no entendía. Todas esas personas llorando por lo hermoso que era. Tan simple, tan libre. Porque era real, dijo Mateo, hablando por primera vez. No estábamos representando nada para nadie. Mi padre tosió, aclarándose la garganta. Cometimos un error, dijo simplemente. Yo más que nadie. Debí haberme mantenido firme, apoyarte. Lo siento, Lucía. Su disculpa, directa y sin excusas, me conmovió profundamente. Mi padre, un hombre de pocas palabras, rara vez expresaba sus emociones tan claramente. Mi madre se secó una lágrima furtiva. También lo siento. Mis miedos, mis inseguridades, no deberían haberse convertido en tu carga. Era el tipo de vulnerabilidad que nunca había visto en ella. Me pregunté cuánto le había costado admitir eso, incluso ahora. Gracias, dije. Significa mucho oírlo. Hubo un momento de silencio cómodo, como si todos necesitáramos procesar lo que acababa de ocurrir. Luego, en un impulso, me levanté y serví el flan, el postre favorito de mi infancia. No es un borrón, y cuenta nueva, aclaré mientras colocaba los platos frente a ellos. Si queréis seguir en mi vida, será en mis términos. Podéis presenciar, pero no controlar. El amor no es algo que se gana con flores y silencio. Miguel sonrió, levantando su copa en un pequeño brindis silencioso hacia mí. Elena y Carmen intercambiaron miradas, como procesando esta nueva dinámica. Mi padre asintió con respeto. Mi madre, bueno, ella parecía estar teniendo una lucha interna, pero finalmente dijo, es justo. Mientras comíamos el postre, la conversación se volvió más ligera, más genuina. Por primera vez en años, sentí que estábamos hablando realmente, no solo intercambiando frases educadas y expectativas. Elena preguntó sobre mi trabajo en la escuela. Le conté sobre mis alumnos, sobre el proyecto especial que estábamos haciendo sobre diferentes tipos de celebraciones familiares. Deberías venir a hablar con ellos algún día, le dije. Trabajas en diseño de moda, ¿no? A los niños les encantaría aprender sobre diferentes estilos de ropa alrededor del mundo. Pareció genuinamente sorprendida y complacida por la invitación. Me encantaría, respondió. Y por su tono, supe que lo decía en serio.
Mi padre mencionó que estaba pensando en jubilarse anticipadamente. La ferretería ya no es lo que era, explicó, con todos esos grandes almacenes. ¿Y qué harías?, preguntó Mateo, interesado. ¿Algún hobby que te gustaría retomar? Mi padre pareció desconcertado por la pregunta, como si nunca hubiera considerado que la jubilación pudiera ser algo más que el final de su vida laboral. Bueno, siempre me gustó la carpintería, admitió. Tengo algunas herramientas en el taller que podrías probar, ofreció Mateo. Ven cuando quieras. Vi el brillo de interés en los ojos de mi padre, una chispa que rara vez mostraba. Mi madre, sorprendentemente, no hizo ningún comentario despectivo sobre trabajos manuales. En su lugar, dijo: «Siempre fuiste bueno con las manos, Antonio». Cuando la noche llegaba a su fin y se preparaban para irse, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. No era una reconciliación perfecta, ni significaba que todos nuestros problemas estuvieran resueltos, pero era un comienzo honesto. En la puerta, mi madre me abrazó. No el abrazo rígido y formal que solía darme, sino uno genuino, casi desesperado. «Te quiero», susurró. «A mi manera imperfecta. Siempre te he querido». «Lo sé», respondí. «Yo también te quiero». Mientras los veía alejarse por la calle, Mateo a mi lado, sentí una extraña mezcla de emociones. Alivio, esperanza, cautela. El camino por delante no sería fácil ni rápido. Habría retrocesos, viejos patrones que reaparecerían, momentos de frustración. Pero por primera vez, sentía que estábamos caminando en la dirección correcta. «¿Estás bien?», preguntó Mateo, rodeando mis hombros con su brazo. «Sí», respondí, sorprendida de lo cierto que era. «Creo que realmente lo estoy». Esa noche, en nuestra cama, reflexioné sobre el poder de la verdad dicha sin rabia, solo con firmeza y claridad, sobre cómo las palabras, que tanto pueden herir, también pueden comenzar a sanar cuando se usan con honestidad. «¿Sabes?», murmuré medio dormida contra el hombro de Mateo. «Nunca pensé que un video viral de nuestra boda sería lo que finalmente nos permitiría hablar de verdad». Él rió suavemente en la oscuridad. «La vida tiene formas extrañas de llevarnos donde necesitamos estar». Y mientras me dormía, pensé en todas las mesas que había sentado en mi vida, las formales y tensas de mi infancia, donde las apariencias importaban más que el contenido. Y ahora esta, la nuestra, imperfecta pero real, donde por fin podíamos ser simplemente quienes éramos. Pasaron los meses. El video seguía en línea, un símbolo de algo más puro de lo que jamás esperamos. Nuestro jardín, antes solo un pedazo de tierra, se había convertido en un santuario. Empezamos a organizar pequeñas reuniones, bodas para otros como nosotros, personas que elegían la verdad por encima del espectáculo. Todo comenzó casi por accidente. Una compañera de trabajo, Marta, me confesó durante un descanso que ella y su novia llevaban años posponiendo su boda porque no podían permitirse el tipo de celebración que sus familias esperaban. «Vi vuestro video», me dijo, removiendo distraídamente su café. Me hizo llorar. Así es exactamente como Esther y yo querríamos casarnos. Algo pequeño, personal, sin toda esa parafernalia. Sin pensarlo demasiado, le ofrecí el jardín de la tía Isabel. «Es precioso en primavera», le dije. Y a Isabel le encantaría. Después de nuestro video, dice que el jardín tiene buena energía. Un mes después, estábamos ayudando a Marta y Esther a organizar su ceremonia. Isabel estaba encantada de prestar el espacio, y Mateo construyó un nuevo arco de madera, más elaborado que el nuestro, para que las novias pasaran bajo él. La boda fue hermosa, diferente a la nuestra, pero con el mismo espíritu de autenticidad. Ver a las dos mujeres intercambiar votos que habían escrito ellas mismas, rodeadas solo por las personas que realmente las querían, me recordó por qué nuestro video había tocado tantos corazones. En un mundo obsesionado con las apariencias, la verdad se había vuelto revolucionaria. Después vinieron otros. Un joven pareja que quería casarse con elementos de sus culturas japonesa y catalana. Dos hombres mayores que finalmente podían formalizar su relación de 30 años. Una pareja que había cancelado su costosa boda en un hotel de lujo después de darse cuenta de que estaban haciéndolo por todos, menos por ellos mismos. No cobrábamos por el espacio. Isabel se negaba rotundamente. «El amor no tiene precio», decía.
aunque aceptábamos pequeñas contribuciones para el mantenimiento del jardín, que cada vez florecía más. Mateo había añadido pérgolas, bancos, incluso una pequeña fuente que había restaurado de un palacio abandonado. El jardín se había convertido en nuestro proyecto conjunto, algo que cuidábamos con el mismo esmero con el que cultivábamos nuestra relación. Cada fin de semana íbamos a trabajar en él, plantando, podando, creando nuevos rincones. Habíamos añadido romero, tomillo, lavanda, plantas resistentes pero hermosas, como las relaciones que celebrábamos allí. A veces mi familia venía a ayudar. Mi padre, recién jubilado, había descubierto una pasión por la carpintería que nunca había tenido tiempo de explorar. Construyó bancos rústicos para el jardín, mesas plegables, incluso un pequeño kiosco donde los músicos podían tocar protegidos del sol o la lluvia ocasional. Nunca pensé que me gustaría tanto trabajar con las manos, me confesó un día, mientras lijábamos juntos la madera para un nuevo proyecto. Tu madre siempre decía que era cosa de obreros. ¿Y ahora qué dice? Pregunté, curiosa por cómo mi madre estaba manejando este nuevo aspecto de su esposo. Mi padre sonrió, un gesto que iluminaba su rostro arrugado. Dice que tiene el marido más talentoso del pueblo. Incluso ha colgado una de mis estanterías en el salón, donde todos puedan verla. Mi relación con mi madre seguía siendo complicada. Había días buenos, cuando venía al jardín y me ayudaba a plantar flores, hablándome de su infancia, abriéndose de una manera que nunca había hecho antes. Y había días difíciles, cuando sus viejos patrones reaparecían, cuando una boda particularmente alejada de lo convencional la hacía fruncir el ceño y murmurar comentarios que inmediatamente me tensaban. Pero estábamos aprendiendo a navegar este nuevo territorio juntas. Yo ya no buscaba desesperadamente su aprobación, y ella, lentamente, estaba aprendiendo que su valor no dependía de lo que los demás pensaran de ella o de su familia. Un domingo, mientras preparábamos el jardín para la boda de una pareja que quería una ceremonia al amanecer, mi madre apareció temprano, con una caja de pasteles y termos de café. Pensé que necesitaríais energía, dijo simplemente. Mientras trabajábamos juntas, colocando sillas y arreglando las flores, me contó más sobre mi abuela, su madre, la limpiadora que trabajaba en las casas de los ricos del pueblo. ¿Sabes? Ella tenía un pequeño jardín detrás de nuestra casa, recordó. Apenas un trozo de tierra, pero lo cuidaba como si fuera un tesoro. Cultivaba hierbas, flores, incluso algunas verduras. Decía que era suyo de verdad, no como las grandes casas que limpiaba, pero nunca le pertenecerían. Me quedé quieta, sorprendida por la revelación. Nunca me lo contaste. Hay muchas cosas que nunca te conté, admitió. Cosas que me avergonzaban y ahora me doy cuenta de que no deberían haberlo hecho. Ese día, mientras veíamos a la pareja intercambiar votos bajo la luz rosada del amanecer, sentí la mano de mi madre buscar la mía. Un pequeño gesto, pero significativo. No todo estaba perdonado, no todo estaba olvidado, pero estábamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos del pasado. El video de nuestra boda seguía generando interés. Ocasionalmente recibíamos mensajes de periodistas queriendo hacer un seguimiento, preguntando cómo había cambiado nuestra vida después de la viralidad. A la mayoría los rechazábamos amablemente. Nuestra historia nos pertenecía y no queríamos convertirla en un espectáculo mediático. Pero aceptamos participar en un documental sobre bodas alternativas, principalmente porque nos permitiría hablar sobre el jardín y las ceremonias que ahora albergaba. El equipo de filmación pasó un fin de semana con nosotros, grabando el espacio, entrevistándonos sobre nuestra filosofía. No se trata solo de ahorrar dinero, expliqué a la cámara, aunque eso también es importante. Se trata de crear una celebración que refleje quiénes sois realmente como pareja, no lo que la sociedad o la familia espera que seáis. La directora, una mujer joven con ojos perspicaces, me preguntó, ¿y qué dirías a las parejas que sienten la presión de tener una boda tradicional, costosa, para complacer a sus familias? Pensé en mi propia experiencia, en el dolor y la liberación que había encontrado. Les diría que el día de su boda es solo eso, un día. Pero su matrimonio es una vida entera, y esa vida debe construirse sobre cimientos auténticos, no sobre expectativas ajenas. Mateo, sentado a mi lado, añadió, a veces el acto más valiente es elegir la felicidad
incluso cuando esa elección decepciona a las personas que amas. El documental se estrenó 6 meses después, en un pequeño festival de cine en Madrid. Fuimos a verlo, acompañados por Sofía, Isabel y, sorprendentemente, mis padres y Miguel. Era la primera vez que mi madre veía realmente el jardín en pantalla grande, transformado por nuestro trabajo y amor en el santuario que era ahora. «Es precioso», susurró cuando aparecieron las imágenes aéreas del espacio. «Realmente precioso». Después de la proyección, durante la pequeña recepción con vino y tapas, un hombre mayor se acercó a nosotros. Era el padre de la directora, según nos explicó. «Quería agradeceros», dijo, con voz ligeramente temblorosa. «Mi hija vio vuestro video original cuando estaba planificando su propia boda. Estaba tan estresada, tan infeliz con todo el proceso. Vuestro video le dio el valor para cambiar de rumbo, para hacer algo que realmente reflejara quién es ella». Mi madre, quien nunca hubiera participado en una conversación así antes, dio un paso adelante y dijo: «Su hija tiene suerte de tener un padre que la apoya en sus decisiones. No todos tenemos esa suerte». El hombre la miró con comprensión. «No fue fácil al principio», admitió. «Tenía mis propias ideas sobre cómo debería ser una boda. Pero al final, ¿qué importa más? ¿Mis expectativas o su felicidad?» Vi algo cambiar en los ojos de mi madre. Una comprensión, quizás, de que no estaba sola en su lucha entre las expectativas y el amor. En el camino de regreso a Barcelona, mi madre, sentada junto a mí en el tren, preguntó: «¿Crees que algún día podré ayudar en alguna de estas bodas? No soy tan buena con las plantas como tú, pero sé coser. Podría ayudar con detalles, quizás». «Me encantaría», respondí, sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. El jardín siempre necesita manos dispuestas. Cuando llegamos a casa esa noche, Mateo y yo nos sentamos en nuestro pequeño balcón, mirando las luces de Barcelona brillar bajo nosotros. Le conté sobre la oferta de mi madre. «Es un gran paso para ella», comentó. «Para todos vosotros», asentí, reflexionando sobre el camino recorrido. «Sabes, a veces pienso en cómo habría sido si hubieran venido a nuestra boda, si todo hubiera sido perfecto según sus estándares. Y creo que habríamos perdido algo importante, este viaje, este crecimiento. A veces las grietas son necesarias para que entre la luz». Él sonrió, entrelazando sus dedos con los míos. «Poético. Realista», corregí. Mirando hacia atrás, no cambiaría nada. Ni el dolor, ni el silencio, ni siquiera el aguijón del rechazo, porque todo ello me condujo a este jardín, esta vida, esta versión de mí misma que ya no necesita validación para florecer. Esa noche, mientras me dormía junto al hombre que había elegido, pensé en todas las personas que habían pasado por nuestro jardín, parejas que, como nosotros, habían decidido escribir sus propias reglas. Y en mi familia, que lentamente estaba aprendiendo que el amor no se mide por el precio de un vestido o el prestigio de un lugar, sino por la verdad que hay en cada palabra, cada promesa, cada momento compartido. El jardín seguiría creciendo, cambiando con las estaciones, acogiendo nuevas historias, y nosotros con él, porque el amor, comprendí, no es lo que el mundo ve, sino lo que crece cuando nadie está mirando, en la intimidad de los días ordinarios, en el valor de las decisiones difíciles, en la paz que llega cuando finalmente te permites ser exactamente quien eres. Y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas.